38. Pensamiento. Hola, Terricoliano 1. Un placer volver a verte. Sí, pasó algo de tiempo. La verdad ¿Algo es, ya? es bastante... No sé, no Ay, sabemos en no, qué momento vamos a estar aquí. ya lo sé, me parece como bien increíble y como que me está dando muchas, o sea, demasiadas vueltas en la cabeza el hecho de pensar de que, ay, la humanidad ahorita está dependiendo de nosotros, ¿sabes? Como Sí, que apenas me está cayendo el 20 de que lo que estamos diciendo y los mensajes que damos importan y tienen repercusiones. sí, eso aumenta la presión de que todo lo que digamos tiene una consecuencia. Claro, y más con este tema, ¿no te parece? Sí, que nos lo soltaron así, sin más, el pensamiento. Tajantemente. Sí, qué duro. Ya sé. Pero, pues bueno, Ay, no, ok. para eso estamos. ¿Quieres comenzar tú? Mejor tú. ¿De ¿Sí? dónde crees que surge el pensamiento? Creo que para primero hablar del pensamiento tenemos que como empezar por las ideas, ¿no? O sea, como qué son las Mm, ideas. ujú. Porque me parece que el pensamiento ya es como la conjunción o ya el conjunto Ok. de todas estas ideas, ¿no? Entonces me parece que para poder primero hablar del pensamiento tenemos que hablar de las ideas y de cómo se van transmitiendo de una generación a otra o de un lugar a otro para convertirse como en un Bueno, pensamiento pero común, ¿no? una idea no es un pensamiento. No, 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 no. Me parece a mí que el pensamiento ya es como la conjunción de muchas ideas. ¿Crees? Me parece. ¿Por qué? Porque al final del día no sé qué tanto un pensamiento puede llegar a ser tuyo, ¿sabes? O sea, porque para que se forme un pensamiento tienes que tener como todo un... Ay, ¿Y no estoy crees? súper inventadísimo porque en mi cabeza dice background, pero no me acuerdo cómo se dice eso en español, como todo un trasfondo, Ah, ok, eso. ok. O sea, Oh, para que te surja todo un pensamiento tienes que tener un trasfondo. Y ese ok. trasfondo me parece que es como de ideas, pensamientos o alguien que ya te Pensam- lo dijo, Pensamientos. ajá, que viene desde algo atrás, ¿sabes? Mm, ok, pero entonces, ¿de dónde surgió esta primera idea o este primer pensamiento? Yo, bueno, creo que son totalmente diferentes una idea a un pensamiento. Para mí creo Mm, que se pueden relacionar entre sí, pero son independientes. mm, Un pensamiento nace y surge individual. Obviamente surge, no sé, creo que el pensamiento es todo aquello que nuestros sentidos captan, ¿sabes? Así como de vemos, olemos, sentimos, escuchamos, todo lo que nuestro cuerpo es capaz de sentir, de ahí surge un pensamiento claro, eh, con la influencia de todas estas experiencias y cosas que suceden a nuestro alrededor, tanto que mm. se han heredado de otras generaciones o que suceden actualmente en el presente, no sé, creo que es la evolución de todo eso. O sea, ¿te parece como que el pensamiento se abarca como sensaciones, sentimientos y todo Sí, eso? porque pone que el primer, no sé, la evolución del homo, no sé qué homo sapiens sapiens, El ya Homo sapiens, empezó con el ajá. razonamiento y todo eso, no sé, pero ese primer individuo que desarrolló un primer pensamiento no lo pudo haber desarrollado, ¿cómo se podría decir? Con la influencia de otros pensamientos, ¿sabes? No Mm, sé cómo decírtelo, es como el huevo y la gallina. sí, claro. O no sé si fue una buena analogía, pero, o sea, ese primer pensamiento, ¿cómo surgió? Si O no sea, había ideas antes. creo que se podría resolver como con la misma resolución de el huevo y la gallina, ¿no? O sea, porque antes de existir el huevo y la gallina existía ay, no es neo, ¿cómo sería como lo contrario de neo? Neo, porque neo se supone que es como nuevo. Proto sería como algo pasado, ¿no? Sería Pues, como, antes de existir el huevo y la gallina, existía la proto gallina y el proto huevo. pero entonces en el Entonces, pensamiento, ¿cómo lo definiría? ¿De en el dónde pensamiento surgió el creo que primer existe pensamiento? de igual manera, ¿no? El pensamiento al final del día es como una conjunción de todos estos enlaces neuronales que nosotros tenemos. ¿Sin humano habría pensamiento? ¿Sin humano habría pensamiento? Habrá que preguntarle a la vaca que tenemos aquí arriba. No sé, o sea, ¿tú crees que el pensamiento es una acción individual del humano? No, definitivamente no. Porque me parece que para poder tener un pensamiento necesitas todo un trasfondo. O sea, al hablar, por ejemplo, este ejemplo que tú dices del neandertal, no, los neandertales eran otras personas, de los ancestros del humano, Ujú. creo que para poder definirlo es como que claramente sí tenía un trasfondo, tal vez no un trasfondo como el que tenemos hoy, Sí, que sí, es sí. como cultural y que ya Pero fue su implica, cúmulo como ajá, de sí, experiencias, sí. claro, no sé, fue al principio de, tenemos que atacar la pierna del mamut primero para que se caiga.
Ok, ¿sabes? sí. O sea, me refiero a que tenía un trasfondo que tal vez fue propio de él decir o sea, basado en un método científico también muy prototípico, que fue como nada más, estoy observando ese problema, pues Sí, yo digo que como así una se resuelve, ¿no? posiblemente de sobrevivencia, Ajá, por un mero vivir acto por de instinto. supervivencia. Sí, sí, Ujú, sí, sí, sí. ok. Entonces creo que sí venía como con todo un trasfondo, aunque no sea como tan elaborado como lo tenemos hoy en día y al Sí. alcance que tenemos hoy en día, pero sí me parece que es como en este concepto de alcanzarlo y sí engloba todo eso. Sí, sí siento que englobe sensaciones y todo eso, pero me parece más que está mucho más enfocado al trasfondo cultural que hoy tenemos para poder hablar de un pensamiento. Al Ok. menos así es como yo lo veo. Ok. Sí, no sé. O sea, creo que al final de cuentas la sensación es como sensación de hambre, por eso mató al mamut. Y de ahí desarrolló el pensamiento de qué manera Ah, sí, no, matar al claro. mamut. Entonces No creo sé, que, creo que ajá, todo es una cadena, que todo estamos muy de acuerdo que se sí, necesita un trasfondo para sí, poder tener un totalmente. pensamiento. Un pensamiento surge. Supongo que también tiene que nacer como de la necesidad, ¿no? O sea, Ujú, nadie tiene la necesidad de hacer nada hasta el momento en el que se encuentra. O sea, nadie va a hacer nada a menos que tenga la necesidad de sí. hacerlo. Y de ahí surge Sí, claro. no sé, que empiezas a Porque, pensar de qué manera sí, cubrir esa claro. necesidad. Porque conoces esta misma que es la teoría del que existen las cosas, o sea, conociendo la humanidad como un ente como propio, existen esas cosas que como humanidad sabemos, que sabemos como humanidad, que sabemos que no sabemos, no sé, como la conjunción de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, que son como incompatibles hasta este momento, que son cosas que sabemos que no sabemos, y que luego están como estas cosas que no sabemos, que es como la mayoría de la infinidad del conocimiento Sí, sí, está sí. ahí, ¿no? Entonces me parece que es como ok, también, o sea, de ahí, justo por este ejemplo, de ahí nace mi sentido de poder decir, el pensamiento es algo colectivo, es algo que tiene un trasfondo cultural y Pero ¿crees que colectivo. todo el pensamiento es colectivo? Me parece que obviamente no podemos descatalogar los pensamientos individuales, pero me parece que no sé si son como tan relevantes para poder hacer Pero ¿qué una tan plática colectivo sobre el crees que es el pensamiento. pensamiento en el sentido de que de lo diferente que es cada humano? No sé si me doy a entender. Es que sabes que a mí, justo cuando nos traían para acá, justo estaba pensando en eso, y era qué diferencia hay de una persona a otra, ¿sabes? O sea, porque creo que este ejemplo lo dimos, creo, en el primer capítulo, no recuerdo bien, en la primera bitácora que hicimos, Ujú. pero algo recuerdo sobre la cadena de las víctimas y era qué tanto podemos culpar a alguien por las cosas que hace. Me Ok. parece que en el pensamiento es exactamente igual, pero no solo llevándolo a la cadena de las víctimas, sino Ujú. llevándolo a cualquier espacio, ¿sabes? O sea, las personas al final del día como que no tenemos, no sé si, ni siquiera sé si existe una palabra que sea como adecuada para el concepto Ok. que quiero expresar, Mm, porque dinos, a ver, no ¿cuál sé si la surge? gente deberíamos sentir la culpa por las cosas que pensamos, ¿sabes? Porque yo siento que las cosas que pensamos son tan aprendidas que ni siquiera no siento que nosotros tengamos, como personas individuales, tengamos un impacto real en las cosas que pensamos, ¿sabes? O sea, Pues esta persona que vio que se tenía que matar al mamut pensó probablemente en, tengo que alimentarme a mí, a mi familia. No es un dado de, quiero matar al mamut, esto es como digno para mí. no O sea, sé. no sé qué tanto fue decisión propia, no sé qué tanto Creo libre que, albedrío había ahí. bueno, creo que eso es más generalizar. Mm, No es como que la familia lo haya obligado a pensar en eso. No lo sé. O sea, creo que los pensamientos en sí son tan individuales y tan propios, porque tú puedes estar pensando mil cosas en este momento y yo no sé lo que estás pensando. claro. Entonces no está como este tránsito de pensamientos constantes de saber lo que el otro piensa. Ujú, Creo que más bien lo que tú te podrías referir es la conciencia colectiva, que es todo ujú. este conocimiento que se nos ha heredado y que lo traemos en el ADN, por así decirlo. Entonces ya nuestro pensamiento creo que evolucionó para cubrir nuestras nuevas necesidades. En Claro, sí, o sea, nuestro pensamiento posiblemente sea individual, pero ya evolucionó puesto que ya hubo necesidades que se cubrieron. Ya no pensamos en matar al mamut, ahora pensamos en defender al mamut. No sé sí, si me doy a claro. entender. O sea, creo que más bien podríamos referirnos a diferenciar eso del pensamiento a la conciencia colectiva, que ese sí es como de, Mm, ok, ya somos es una especie evolucionada ujú. que busca una manera de vivir más sofisticada posiblemente,
Claro, de cubrir necesidades como cada vez más Sí, sofisticadas. podríamos llamarle necesidades muy primermundistas. ¿Sabes? Que Ajá, no te preocupas por una vivienda, sino ya te preocupas por tu estabilidad mental. No sí. sé. O sea, Entonces, claro, porque al final del día, pues las necesidades que se están tomando en cuenta, pues son de las clases altas, ¿no? y el pensamiento evoluciona. Mm. Bueno, esa es mi conclusión, así como Sí, que... y tú, ya que vamos aquí, ya está No, con no, el pensamiento evoluciona. no digo para... Porque siento que a veces divago mucho. Ok. Pero creo que en sí el pensamiento evoluciona. Y el pensamiento evoluciona constantemente. Y te apuesto que ahorita tienes pensamientos conforme a lo que vas viviendo y no a lo que ya habías vivido como un terricoliano uno que Mm, tenía, no sé cuántos tienes ahora, pero ujú. posiblemente unos 10 años atrás no pensabas igual. Tu pensamiento Ah, claro. evolucionó. Oh, ok, creo que estamos definiendo el pensamiento desde dos Áreas puntos bastante, diferentes, ajá, y está muy cool, está muy cool, posiblemente. porque sí es cierto, o sea, yo sí me refiero al pensamiento como un algo muy colectivo y como un algo de, no sé, me parece que al final del día, como que sí todos nuestros pensamientos tienen mucha influencia Ah, colectiva, sí, ¿sabes? totalmente. O sea, no lo sé, el cómo percibimos cualquier cosa que pasa en nuestras vidas y cómo, o sea, yo definiría el Ujú. pensamiento como la capacidad que tenemos nosotros para poder analizar las situaciones que nos pasan como Ok, en el día a día. me Creo, gusta. creo que esa sería como, como mi definición más cercana y a lo más neutral. Sería como nuestra capacidad de análisis que tenemos en el día a día, ¿no? Y de poder crear como una hipótesis a partir de ese análisis que tenemos, ¿no? Siento que tienes que tener como todo un trasfondo Ujú. de pensamiento, ¿sabes? Justo estaba pensando como en qué ejemplo podría quedar como que fuera muy marcado en el hecho de poder decir, ¿cómo le explicarías esto a alguien? Entonces pensé y me parece que uno de los, o sea, el concepto que me parece más arraigado sería como el ejemplo de los celos, ¿no? Ok. Que toda la persona cuando escuchamos como los celos, escuchamos como esto que es como, claro, la sensación o el sentimiento más negativo que tenemos en una relación, Ujú. que es indicativo de toxicidad, que es indicativo de todas estas cosas, ¿no? Entonces estaba pensando y decía, pero ¿de dónde nace, no? Ujú. Y nace a partir como de este pensamiento de la monogamia, que es como de, ay, la otra persona es tuya y si mira a alguien más es porque tú no eres suficiente y porque tú no Ya. les has llenado todas estas cosas, ¿no? Y todas esas concepciones, como por ejemplo la concepción de cómo nos relacionamos entre las personas, eso es algo muy, muy, muy cultural. Entonces dije, me parece que esto sería como lo más simple que podríamos llegar a checar, ¿no? Como una situación que es muy propia, porque al final del día, pues la situación de pareja es como tuya y de tu Ujú. pareja, digamos, estando en un concepto de la monogamia, Sí, que sí. es como la relación tradicional en esta sociedad. Entonces, que este pensamiento que es muy propio, que es muy tuyo, porque al final del día, pues, es tu relación, Ujú. cómo tiene como todo este trasfondo cultural, ¿sabes? Entonces, eso es como a lo que yo me refiero, como Ok. cada pensamiento, no sé qué tanto es nuestro, Ujú. porque al final del día tenemos toda esta carga cultural que se ve en los medios, que se ve en cómo nos criamos, que se ven todas estas cosas, Ok. que digo, ay, qué nefasto que tengamos que tener eso así porque, o sea, es muy limitante a la hora de cómo pensamos, ¿sabes? Porque al final del día, pues sí es muy, muy de la cultura. Sí, 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 concuerdo. La verdad, creo que sí, nuestro pensamiento va cargado de cierta influencia exterior, pero creo que también eso es bastante cool hasta cierto punto, porque es ¿Mm? como que ubicas la frase de no se experimenta en cabeza ajena o algo así, no sé cómo Sí, va. sí, sí, sí. Pero creo que nos evita darnos golpes con algo que alguien más ya se golpeó, ¿sabes? Mm, Hasta cierto punto tiene influencias buenas, aunque también admito que ese pensamiento heredado ajá, o, no sé, absorbido de otras ajá. generaciones y de todo lo que nos rodea puede ser malo, pero creo que también puede ser muy bueno. Sí, o sea, me parece que sí es un espectro como muy fácil de conceptualizar, porque al final del día las personas normalmente crearon, siento que las personas crearon estos pensamientos colectivos, o que, no, que probablemente ni siquiera empezaron como pensamientos colectivos, solo empezaron como, ay, oigan, ¿qué tal si esto, sabes? Que empezaron para resolver un problema o Ujú. para resolver alguna situación que en su momento era como muy, muy necesario resolver. Pero que ahorita ya lo vemos y decimos, eso ya quedó obsoleto, porque así Ujú. pasa con las cosas quedan obsoletas, porque pues el entorno en el que estamos cambia, ¿no? ¿Cuánto no ha cambiado el escenario, por ejemplo, en todo esto que estuvo que está todavía del COVID-19?
cómo no cambió de un momento a otro todo el entorno, ¿no? Y el cómo nos Ujú. relacionamos y el cómo pensamos y cómo existían como Sí, todas esas totalmente. cosas. Es alterada la manera en la que pensamos Ajá, entonces, y pensaremos. sí, claro, entonces antes no sé, el que alguien se lavara las manos tenía como todo un trasfondo completamente diferente al que, Ujú. ay, ahorita si no te las lavas, esas consecuencias, Sí. ¿sabes? Entonces creo que tenemos que hacer mucha depuración sobre qué pensamientos sí nos sirven hoy en día Ok. y cuáles podemos decir, ¿sabes qué? Pues esto ya me es muy obsoleto. Sí, creo que el ser conscientes, ¿no? También de saber desde dónde desde dónde surge un pensamiento. Creo que a este nivel de evolución humana, por así decirlo, nos podemos dar el capricho, nos podemos Ujú. dar la oportunidad de hacer un análisis de dónde surgen los pensamientos. Porque no te has Sí. preguntado, igual bueno, creo que es muy diferente una creencia a un pensamiento, Ujú. pero no sé. O sea, creo que el saber de dónde vienen nuestros pensamientos nos podría ayudar a comprender más cosas y generar otros pensamientos. Sí, y saber qué tanto ese pensamiento es tuyo, qué tanto tú estás como ay, pues ni siquiera es como que yo crea esto, ¿sabes? Ujú. Porque a veces pasa mucho que tenemos pensamientos que no son nuestros, pero como están tan arraigados porque los vimos durante tanto tiempo, es como, ay, pero ni siquiera yo me estoy sintiendo cool con esta decisión, ¿sabes? Ujú. O sea, yo me he dado cuenta últimamente que instantáneamente o intuitivamente tomo decisiones a las que yo digo, claro, es que este es el camino que hay que seguir. Pero luego como que te paras un poquito como a checar las consecuencias que te va a traer esa decisión. Y es como, ¿esas son las decisiones que se están haciendo? Ok. Y para mí sí es mucho como, ¿por qué tomé esa decisión? Y es como, es que todo el mundo normalmente se va por este camino, ¿sabes? Ujú. Y o sea, yo sí digo como de que, ay, la originalidad está un poco sobrevalorada, pero lo que no se me hace sobrevalorado es el hecho de poder decir, tal vez este camino sí es el mío o tal vez no es tanto el mío. Ujú. Y aparte mucho de los pensamientos a partir de esta colectividad que existe en cómo funcionan las cosas, ¿no? Sí, más que vivimos ya en un mundo globalizado, ¿no? Donde se comparten constantemente pensamientos, ideas, conceptos, Sí, creencias. claro, y hoy en día pues todos tenemos una plataforma de poder decir qué es lo que creemos y qué Ujú. no, ¿no? No como nosotros que estamos aquí obligados, pero sí hay mucha gente que está por allá afuera que dice, pues yo voy a decir lo que yo crea, vámonos. Sí. Entonces sí es como ok, no sé, siento que ahora toda la gente podemos tener como un grano de arena mucho más grande, ya en un grano de arena, una mini playa, entonces, para poder decir lo que Totalmente, sí. nosotros, lo que creemos o lo que queremos decir o lo que queremos transmitir al mundo. Entonces sí me parece que tenemos que ser muy conscientes de las cosas que vamos a decir por las consecuencias que son capaces de traer. Y cambiando un poquito de tema, A ver, ¿tú qué opinas de los pensamientos intrusivos? No sé. intrusivos Es son que, esos como que se aparecen así en tu mente como, es que en sí creo que todos los pensamientos son intrusivos hasta cierto punto. No sé, yo todavía tengo, me gusta, ¿cómo se podría decir? Tengo el concepto de que los pensamientos es algo muy puro, es algo que surge, que ujú. no se puede controlar totalmente, pero no es algo que lo pensemos mucho. Ay, no sé cómo decirlo, pensar y no pensar, pensamiento. No sé, no es algo al que no, ¿cómo se podría decir? Le apliquemos, para no decir pensar. No sé, creo que es algo puro que surge, es un concepto, no sé cómo decirlo. O sea que es algo muy abstracto, pues algo que nomás se Sí, aparece y que hacemos ahí. sin pensar. Ay, Ajá. no sé, o O sea, sea, como sin esfuerzo. lo hacemos sin esfuerzo. Creo que es una actividad tan diaria y tan rutinaria que a veces no nos tomamos el tiempo de analizar en lo que pensamos. Sí, Porque es muy claro. extraño, es muy random también si vas por la calle, a veces tu mente está trabajando y pensando en ciertas cosas que tú ni realizas o ni te das cuenta que tu Ujú. mente está pensando en eso. Sí, No sé. claro. O sea, sí, ponerle conciencia. Supongo que la conciencia y los pensamientos sí van muy de la mano, pero en la mayoría del tiempo cuando estamos como en automático, Ujú. sí los dejamos que nuestra mente divague por ahí y llegue a extractos de nuestra mente que nosotros no creemos posibles o que no vemos como tan palpables como lo podría ser Y cualquier puede que otra por parte, ahí ¿no? surjan los pensamientos intrusivos. Sí, claro. O sea, supongo que esos son los más interesantes, ¿no? De No, pues checar. los pensamientos intrusivos yo los considero como pensamientos inútiles. Son ¿Sí? como pensamientos que te dan muy down, que te dan para abajo. ¿Sí? A Bueno, mí, creo que yo ese mis es. pensamientos intrusivos son la cosa más random del mundo. O sea, qué raro que los suyos se den down. Yo no sé de que Pues que no, estoy. para ¿Eh? mí el concepto de pensamientos intrusivos son los pensamientos que no quieres
pero que están ahí de Ah. intrusos, ¿sabes? Por eso intrusivo, no sé. Sí, Bueno, a así mí lo... me es parecen la como, analogía que sí, a mí me utilizo. parecen como estos, yo creí que yo era el único que me pasaba esto hasta que vi un TikTok sobre una chica que le estaba pasando lo mismo, Ok. y era de cuando estás rezando y dices, no, pues Dios es, y luego palabra con P. Pero, o sea, a mí de niño me pasaba eso muchísimas veces, y yo decía, ay, no, 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 no es cierto, Diosito, no es cierto. Pero era como un pensamiento intrusivo, o sea, no era como que yo Ok. reflexionara sobre ese Sí, sí, pensamiento. sí. Y me di cuenta que un buen de personas cuando eran niños tenían exactamente ese mismo pensamiento Ok. intrusivo. Y es como, ah, ok. Y me pasa mucho con ese tipo de cosas. O no sé, si estoy platicando con alguien y de repente, imagínate que cae un meteorito justo en ese momento. Es como, ¿por? Eso Sí. es, para mí eso es Creo un que es pensamiento hasta o intrusivo. sea, y creo que está cool hasta el punto en el que te afecta, ¿no? Porque ponle que Ay, estás sí. platicando con alguien y piensas, puede caer un meteorito, nos puede, no sé, Ajá. terremoto, Imagínate muere que el se le sale un mundo, moco en ese maremoto. momento. Deja, o que piensas puras cosas malas, pensamientos intrusivos, cañones, pero que tú te enganchas, tipo como de esta paranoia de saber que algo malo va a pasar. Esos pueden ser Mm. pensamientos intrusivos a gran escala, posiblemente. Creo que si les das la importancia que no se les tiene que dar, Ujú. creo que sí te puedes encontrar en una espiral muy de dejar que tu mente te lleve. Todo lo que tiene que ver con los campos de la mente son muy, muy, no sé, me parece que se tienen que tocar con mucho cuidado. Sí, es que a veces es Porque, muy difícil, bueno, en lo particular, dejar de lado los pensamientos intrusivos, a mí me parecen todo un reto, a veces. no, sí, es todo un reto. Y es que al final del día, pues, la realidad no existe, estamos de acuerdo, la realidad en sí no existe, la realidad es un constructo que todos nos pusimos de acuerdo para hacer que existiera, o al menos la realidad como la Andas conocemos. heavy. No sé a qué te Estábamos refieres, hablando pero de que caer meteorito, que a alguien se le salga un moco, a que no existe la realidad. sí. No, pero es que estamos de acuerdo que la realidad no existe, o sea, es un constructo que todos hemos Más bien la realidad abonado. que tú quisieras. Yo No, sí creo en la realidad. no, pero O es sea, que creo la que realidad... existe una realidad y es en la que todos vivimos. Exacto, pero la realidad en sí no existe, o sea, es un constructo que todos ¿Cómo? inventamos, pues. No te entiendo. O sea, Como que un constructo. a partir de los elementos que tenemos, creamos toda esta realidad, ¿no? O sea, los Entonces problemas, existe, es por real, ejemplo, porque lo creamos. No, claro, o sea, es real, pero no es como intrínseco a lo natural, ¿sabes? O sea, no es algo que nos nazca. Pues lo creamos de la naturaleza. No, Al lo, fin, crea, lo creamos a partir de los elementos naturales propios nuestros, pero en sí es un constructo social, ¿sabes? Es como, por ejemplo, el dinero en sí no existe, o sea, porque no es propio de ah, ok, nada. sí, sí, Nosotros sí. inventamos el concepto del dinero y de la Ujú. transacción y todo eso. Sucede exactamente lo mismo con la realidad. La realidad es algo a lo que todos hemos construido y decir como, es que las cosas funcionan así. ¡Pum! Establecemos un sistema de cómo funcionan estas cosas. Y luego, esta otra cosa funciona así. ¡Pum! Constructo Ah, de ok, cómo creí que funcionan te estas ibas a ir cosas. a un punto más filosófico donde ¿Sí? vivimos en una Matrix o algo así. No. Ay, no. No, y eso no me parece filosófico, me parece conspiranoico. No lo sé. Sí, no, me parece que en sí, como el constructo de lo que nosotros percibimos como una realidad en sí no existe, ¿sabes? Entonces todos los pensamientos que nosotros somos capaces de albergar en nuestra mente, pues vienen de este constructo de cómo nosotros hemos creado, ¿sabes? O que han creado las demás. Pero no sé, hasta cierto, no sé, como que no puedo digerir bien esa idea porque al final es una evolución. No es como que nosotros Ah, hayamos querido hacer las cosas así. no, Hasta pues se que, fueron dando. ajá, exacto. Entonces no sé hasta qué punto creamos la realidad o hasta qué punto la realidad nos ha creado. No, me parece que alguien creó esta realidad y luego ya nosotros dijimos, esta realidad es la única que existe. Y de ahí nos basamos como para, ¿sabes? O sea, O sea, porque... comprendo que ella haya Ajá. creado el capitalismo o Sí, así, pero la realidad no es como, no sé, es que es algo mucho más complejo, sí, creo, es si que, ya lo vemos o desde ese sea, punto. si captamos la realidad como este concepto de todos estamos de acuerdo que, si vemos este objeto, todos sabemos que este objeto es este objeto. No sé, si yo te pongo un corta uñas, es como, Ok. los dos estamos de acuerdo que es un corta uñas. Pero, Pero fue un concepto que entre todos estuvimos de acuerdo, por así ajá, decirlo. claro, Ok. fue un concepto como de que, miren, esta cosa que sirve para esto y a todos, ok, es esto. Y funciona exactamente igual, ¿sabes? O sea, porque por ejemplo, en un problema como el Ujú. racismo no tiene un fundamento funcional ni nada de eso. O sea, es mero construcción de una idea Ujú. que se llevó a, lastimosamente, las últimas consecuencias, ¿no? Sí. Entonces es como, la realidad en sí no existe. O sea, la homofobia en sí no existe. Existe porque nosotros, o porque, bueno, no nosotros. Bueno, no.
o bueno, tal vez sí, pero lastimosamente porque la cultura, pero sí porque alguien allá atrás dijo, pues saben que esto no está chido, Sí, un pensamiento que se ¿sabes? Ajá, alimentó y y que de repente se... se alimentó como colectivamente y ya de repente es como todo un tema que ya está como súper implantado en la cabeza de los demás y es como, fuck. Y qué miedo. Ajá, no, y qué pavor, Pero ¿sabes? también qué útil, porque de esos ha habido pensamientos que han Sí, no, claro. terminado en cosas. Pero no sé, me parece que nosotros como realidad humana hemos creado muchos problemas que no debieron de existir en un principio. Pero estamos a buen punto para crear soluciones a todos esos problemas, Sí, ¿verdad? me parece que en toda esta racha que hemos llevado en este bloque sobre el pensamiento, el respeto, las opiniones y todo esto, Ok. sí me da mucho de que espero de que la gente que esté escuchando esto sí pueda decir creo que el punto álgido de aquí es poder tener un pensamiento crítico y poder sentarte un día tú en tu camita y poder decir, ¿qué tanto es esto mío? ¿Qué tanto es de los demás? ¿Qué consecuencias va a traer las cosas que estoy a punto de hacer o decir? Ujú. Y no sé, me parece, espero que ese es como todo el ímpetu con el que yo he venido a hablar como estos días, ¿sabes? El poder que la gente decida por sí misma, porque al final del día, con que nosotros digamos algo no va a cambiar a nadie, a menos que Sí. la persona diga, "Mm, esto me suena que puede funcionar para mí". Sí, creo que el pensamiento, bueno, en este caso que fue el tópico de hoy, es una capacidad, no sé, creo que es una capacidad bastante importante, fundamental y vital y útil y no la más maravillosa posiblemente, pero es una habilidad bastante importante que tiene el ser humano, Pues gracias a ¿no? ella La es capacidad de como, pensar. pues es de donde nace el raciocinio y el raciocinio es lo que nos diferencia de todas las demás especies que estamos Ujú. por aquí, ¿no? El poder decir, oigan, y pues si ahorita ya esto que ya es oscuridad le llamamos noche y a la otra cosa le llamamos día, Ok. ¿sabes? Entonces creo que no sé, sí se ha construido muy poco a poco, sí ha sido súper evolutivo, pero a este punto me parece que ya es hey banda, calm down. Hay que Sí, ver qué ok. pedo con estas cosas del pensamiento y qué tanto un pensamiento puede llegar a ser tuyo, qué tanto te lo implantaron, qué tanto tu realidad que vives es una matriz. No, no es cierto. Ay, Ay, ok. oye, Conclusión. Nos, se me emo- pasa más rápido, nos creo. emocionamos. Sí, pero... Venga. Siempre concluyo yo, Ay, siento. ¿No? no sé. ¿O sí? Es Ay, no que recuerdo. este tema, no sé, estoy un poco, me dejaste choqueada con lo de la realidad. No sé, es un tema, no sé, Está interesante. heavy, está Eh, interesante, tiene muchas matices. Creo que se puede abordar sí, desde tantas maneras que yo quisiera estar aquí 3 horas. Pero, no sé, me parece muy matizado. Entonces, dale tú. que ¿A comience qué con la llegas? conclusión. Ok. Bueno, ¿qué podría decir del pensamiento? Que creo que me reconforta mucho el pensar. Oh my God, te voy a decir mucho El pensar del pensar del pensar, pensar del pensamiento, pensamiento. sí. Me reconforta mucho el imaginar que el pensamiento es una capacidad asombrosa del ser humano, Ujú. que gracias a él estamos donde estamos, pero creo que también puede ser un arma tanto positiva como negativa el hacer buen uso y mantener como un control de nuestros pensamientos. Creo que con eso me quedo. En lo particular, fomentar ese autoconocimiento de mis pensamientos, de dónde vienen, de qué manera controlarlos y de qué manera romper con esa cadena posiblemente de pensamientos impuestos. Mm, Pero me gusta el fomentar el pensamiento. sí, O ¿verdad? sea, creo que también me llevo esa tarea de fomentar el pensamiento crítico, lógico, reflexivo, cualquier tipo de pensamiento, fomentarlo. Mm, Porque a veces ya vivimos en una, como tú lo mencionaste hace poco, en automático y no nos sí. damos la tarea de en verdad pensar y no sé. Creo que es una tarea que me llevo y que me gustaría fomentar en Sí. mí y en los demás. Sí. Vámonos. A mí, bueno, creo que sí me llevaría totalmente a un punto muy parecido al tuyo, en el hecho de ser más consciente de los pensamientos que tenemos, porque pues no sé, siento que los pensamientos sí son algo muy, muy nuestro, pero sí es un hecho de ver qué tan tuyos son y ver qué consecuencias pueden traer como los pensamientos que tenemos y poder depurar los que tú dices, sí me son útiles, no me son útiles, y poder ver como sociedad qué pensamientos y problemas hemos creado que al final del día ya son muy obsoletos Ok. y que ya no nos van a dejar como nada bueno.
creo que esa es la tarea que me llevo yo. El poder pensar y decir, tal vez este problema ya quedó muy obsoleto, pero hay que crear un pensamiento colectivo sobre este tema. Dejarlo sobre la mesa. Entonces podríamos concluir que el pensamiento surge de un cúmulo de todo. De todo. Experiencias, Ideas, sensaciones, sensaciones, ideas, ujú, personas, culturas, conocimiento, procesos todo. económicos, Procesos sociales. químicos. Claro, de Ok, todos. Muy bien, me gusta esa conclusión. Me gusta. pues me despido de usted, Fue un placer. Terricoliano 1. Terricolianos, espero. Espero verlo pronto. Claro que sí. Y a ver con cuál otro tema nos... Ya no sé, ¿Qué nos depara? ¿Qué en nos la semana depara? quise ponerme como a prepararme, Ujú. porque dije, bueno, es una gran responsabilidad, me cayó el 20 y me agarró la depresión ¿Verdad que de está tener la fuerte? Ajá. Entonces me puse a estudiar, pero ya no sé qué estudiar. No, O sea, yo no sé tampoco. ni qué nos vayan a preguntar. Ahora me salieron con esto. Yo esperaba, no sé, algo diferente, pero pues vemos. Esperemos que nos salgan con algo más tranquilo la siguiente semana. Sí, o a ver qué sucede. En el día, ¿qué sería? 96. Esta es la 97, ¿no? Esta es la 98, lo Esta es dijo la la chica al 98. inicio, creo. Sí, es cierto. Dijo, Bitácora 98, creo, pensamiento. Sí, es cierto. Ay, no, yo venía muy estresado. Pero bueno, Sí, ya veo las abducciones. ser abducido no es algo muy cool. Oye, sí, como que baja que me duele la Vea cabeza. que sí, a mí también me marea un poco. Un día de Pero estos voy a terminar vomitando sobre la vaca. no, No, no es cierto, está muy bonita. la vaca Lola. Muy bien. Esa sí tiene cabeza y tiene cola. Adiós. Muy bien. Bye. Cuídense que nosotros los cuidamos. Los cuidamos. Por eso cuídense. Cuídense. Y sean críticos Piensen. y pensantes. Bye. La vaca, sí, la trae, la vaca.